Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía. En esta hora, como cada noche, aquí por Colorvisión, vamos a analizar los temas de interés nacional e internacional. Tres nuevos casos de viruela del mono se han detectado en República Dominicana en las últimas horas. Ya son 15 los casos detectados aquí. Y lo que me mueve a preocupación es que mientras en otros países vemos cómo hay acción sanitaria, se está hablando de eventualidad de vacunas, tratamientos que pueden dar sobre esto, mensajes de información a la gente. Aquí en República Dominicana simplemente se informa, sí, 3 casos nuevos, 2 casos nuevos, 1 caso nuevo, pero no hay como una trascendencia, como una importancia al tema. Yo no sé si estamos esperando a que los casos se multipliquen para entonces citarlo como una crisis nacional, como ocurrió con el coronavirus. Yo creo que se está tratando como con muchos paños tibios. Ah, sí, pasó un caso, pasó otro, y yo veo que en otros países, vuelvo y digo, Estados Unidos, por ejemplo, hay una alarma. Una alarma, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York hay una alarma. En otros países de América Latina también, porque ven que van en aumento y que es una realidad y que hay contagios. Aquí mucha gente no sabe ni siquiera qué es eso, ni cómo se contagia, ni cómo se puede enfrentar una vez se detecte. No se sabe, porque no ha habido una suerte de información apropiada sobre el tema. Así somos, ponemos candado después que nos roban. Ya veremos, ya veremos. Bueno. Bueno, el COVID sigue en las suyas ahí, casos infectados, todos los días se da un boletín, pero también en lo del COVID ya se olvidó. Bueno, son pocos casos, no importa, la gente que se cuide como pueda, si se acuerdan de que eso existe o no existe, pero ya el gobierno dio por cerrado el tema del COVID y ya eso es parte de la cotidianidad, dicen algunos incluso. No le hagan caso a eso. Incluso yo que ando con mi máscara siempre, mi mascarilla, entro a los sitios con mascarilla y hay personas que hasta medio se burlan de uno. Medio se burlan de uno. En estos días yo les relaté, me encontré con un amigo, un viejo amigo, querido amigo, por demás muy cristiano, y yo llego al sitio donde él estaba, por casualidad, estaba almorzando o comiendo algo con otra persona, y yo llego, yo no iba, era un centro comercial, y, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sé yo cuánto? Así me levantó la cabeza y me dijo, por saludo, me dijo, ¿qué haces tú con esa mascarilla? Digo, no, yo creo que es un asunto de protección. Ay, no, no, déjate de eso, déjate de estar con ridiculeces. Así mismo me dijo. Yo, en vez de ofenderme, en vez de sentirme mal, lo que le dije fue, bueno, yo y mis ridiculeces. Ahora, ¿te molesta que yo ande con mi mascarilla? No, pero eso un hombre pensante como tú y que se dijo, está bien, no me insultes. Déjame a mí con mi antigüedad, con mi, con mis formas. Estoy equivocado, para ti está bien, yo me siento tranquilo con eso, no me molesta y soy yo que me estoy cuidando, así que si no te molesta, no, 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 iba a seguir con el mismo tema. Dijo, ok, nos vemos, salud, felicidades, y di media vuelta y me fui. Después alguien me comentó, no, lo que pasa es que él es de esos grupos cristianos, protestantes, que está en contra de la vacuna, de que no creen que el COVID es una realidad y todo eso. Ah, caramba, si yo sé eso, lo saludo de lejos para evitarme el que me dijera esas cosas. Y por suerte que como para pelear se necesitan 2 personas y yo no soy una de ellas, yo no discuto ni peleo, pero me sentí hasta mal. Pero después de todo, yo no me siento mal de andar con mi mascarilla. Y si ustedes quieren andar con ella, yo voy al supermercado. Y por ejemplo, yo contaba los otros días, y fui a una plaza comercial también el fin de semana y conté concurrido a la plaza comercial, ahí en Ágora, y conté 10 o 12 personas subiendo y bajando las escaleras eléctricas y en las plataformas. 10 o 12 personas solamente con mascarilla. Después los demás andan sin mascarilla. Allá cada cual. Pero aquí las autoridades por lo menos debían decir eventualmente, señores, no se pongan al COVID si no es necesario.
Si pueden usar su mascarilla, lávense las manos, mantengan ciertas distancias, no es necesario. Yo me subí a un ascensor en estos días y cuando yo entré, había una persona, una o dos personas más. Yo entré, habíamos 3 personas. En un momento determinado se paró en uno de los niveles y entraron como 5. Y yo dije, permiso, señores, yo voy a salir. Yo estaba con mi mascarilla puesta. Y uno dijo, ¿usted se queda aquí? No, 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 yo, lo que pasa, vayan ustedes, que yo espero el próximo ascensor. O espero un momentico. Yo no sé lo que dijeron adentro del ascensor este viejo, anticuado, con eso, que a qué le tiene miedo. Yo no sé lo que dijeron, ni me interesa. Yo me salí. Pero lo que me preocupa es que no veo, igual que con esto de la viruela del mono, una información, una suerte de advertencia de las autoridades en ese sentido. Aquí estamos muy involucrados en que si fulanito es esto, perensejito es aquello, en el chisme cotidiano, en que si la Cámara de Cuentas, en que si el Senado, en que si la Cámara de Diputados, en que si la educación, el chisme politiquero, banal, este tipo de cosas. Y los verdaderos problemas, tuvimos 2 años encerrados, señores. Los verdaderos problemas del país les damos de lado como para que se olviden, para que no se recuerden. Cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Un nieto de Juan Ramón Gómez Díaz, el empresario de la televisión y la radio, o la televisión básicamente, murió en la madrugada de este miércoles, de este martes, madrugada de este martes. Murió a consecuencia de un accidente fatal ocurrido en la avenida Nacaona, esquina Pedro Abobé, ahí donde comienza el mirador prácticamente. No hay muchos detalles del accidente. Sí se dice que eran horas de la madrugada, que el vehículo chocó contra un muro de concreto, me supongo que son esos bancos que están ahí sentados, y se estrelló contra un árbol, y que posteriormente el vehículo se incendió. Y el joven murió o por los golpes o calcinado porque su cuerpo se quemó. Andrés Abraham Gómez Mateo. Es una pena ver perder una vida joven en un accidente de tránsito. No conozco más detalles del accidente. Su cuerpo lo van a exponer a partir de las primeras horas de la mañana de este miércoles en la funeraria Blandino y sería sepultado a las 3 de la tarde en el cementerio Puerta del Cielo. Esas son las informaciones que se han publicado al respecto. Y yo me quiero detener en este momento porque no es este caso, son varios casos de jóvenes, de familias que uno conoce, que sus padres, sus tíos, sus abuelos, en el caso ahora de este joven nieto de Juan Ramón Gómez Díaz, pierde la vida en un accidente lamentable aquí en la ciudad. Y es una pena porque se pierden vidas jóvenes. Pero esto debe también movernos a reflexión a los padres, a los tutores, a los abuelos, a los tíos, aconsejar a nuestros muchachos, tener cuidado en el conducir, tener cuidado en el tránsito. Las calles dominicanas son muy peligrosas. La incidencia de los carros públicos, los vehículos públicos, las voladoras, los delivery, los motores, que son una plaga, te aparecen donde quiera, no respetan semáforos, se cruzan las esquinas como que es de ellos, andan en vías contrarias, sin luces muchas veces. Pero también esa plaga que hay que se llama taxistas, están por todo el polígono central y no respetan a nadie. Son peores que los carros del concho ya. Y alguien me decía que son choferes que vienen del concho, han emigrado y ahora están haciendo, taxiando, como le dicen. Que son Uber, que son aquellos, que son de tal compañía, que son de la otra compañía. Están taxiando. Pero debían tener un mínimo de respeto, incluso porque están transportando pasajeros. Muchas veces jóvenes universitarios que salen de las universidades o que no quieren conducir porque están en una fiesta, que están en un sitio y quieren llegar a su casa.
Y esta gente no respeta nada. Se paran donde le da la gana para pasar, se paran ahí y no importa si le tocan bocina. Atrás ellos bloquean una calle porque ahí están esperando que salga una persona o dejando una persona. No andan con luces, se meten en vía contraria, se le tiran encima en las esquinas a la gente. Entonces, el tránsito en República Dominicana, y hablo de la capital, es complejo, es caótico, es un desorden. Es un desorden. Y eso, hay mucha gente también del sector privado que anda en sus vehículos propios que hace muchas vagabunderías, muchas tremendismos, cometen muchos tremendismos, pero los del transporte público son los más. Por ejemplo, las guaguas de la onza. Señor, el carril de la derecha es para circular los autobuses públicos, tanto la guagua de la onza como los famosos corredores. Si un carro se paró delante para dejar a una persona, usted espera un momentico, 10, 15 segundos, y usted sigue avanzando cuando el carro avanza. No, ellos así, y salen, para salir esas guaguas grandes, vamos a suponer el 27 de febrero, tiene 3 carriles. Si salen de uno para salir así, ocupan los otros 2 carriles y entonces se quedan en el carril del medio, con aquellos motocolos grandísimos. No respetan también y andan rápido y se llevan a cualquiera y tocan bocina. No, el respeto a los autobuses, que es un servicio público, debe ser más comedido, debe ser más pasivo, menos agresivo de lo que son. Y esos son la onza que tiene ciertos controles y que viven vanagloriándose de que esto, de que si aquello. Y los corredores, exactamente lo mismo con estos vehículos grandes. No tienen la paciencia esos choferes de esperar 8, 10, 12, 15 segundos que se quite un carro del medio para seguir circulando. Y en esas avenidas donde se parquea un carro y ponen las luces intermitentes para esperar que una muchacha salga del trabajo y el tipo la esté esperando ahí, o dejar a la doña, o esperando a lo que sea. Entonces, ¿dónde están los agentes de tránsito que sí están en las esquinas acechando en algunos sitios porque andan haciendo operativos, poniendo multas porque hay que recaudar dinero? Parece que tienen cuotas. Entonces, todo esto conforma ese caos, ese desorden en las calles. Entonces, se para al lado un policía de tránsito y dice, pero mira cómo se está metiendo en rojo, ¿y qué usted quiere que haga? No es un carro público. Y uno dice, bueno, pero por Dios, que la sociedad está dividida entre carros públicos y carros privados, entre los peatones y el servicio de transporte colectivo. O sea, yo no sé lo que nos está pasando. Y esto es cada vez peor. Entonces nosotros a esos hijos, a esos sobrinos, a esos nietos, debemos aconsejarles la prudencia al conducir, porque después es muy triste, muy lamentable tener que pasar por el mal momento, por el terrible momento de ver perder una vida o quedar mutilado por un accidente de tránsito. A veces, como le llaman algunos, accidentes estúpidos, accidentes tontos, accidentes que no debían producirse, que no tenían razón para que se produjeran, accidentes al fin, que quizás con un mínimo de prevención, de más ecuanimidad, qué sé yo, podría evitarse. No conozco el caso de este accidente, no conozco los detalles, pero es un accidente. Y el resultado es la pérdida de una vida joven. Paz a los restos de Andrés Abraham Gómez Mateo. No le conocí, pero conozco a su abuelo, Juan Ramón Gómez Díaz, nuestro pesar por este sentido fallecimiento. Y miren, el año escolar está a punto de comenzar, y está a punto de comenzar en medio de una serie de situaciones, como casi cada año, pero este año signada por el problema de la falta de aulas, de los problemas en las escuelas. Porque todo esto viene con el marco referencial de que se quería transferir del Ministerio de Educación, del presupuesto del Ministerio de Educación, 4.200 millones de pesos
a otras cuentas del Estado que requieren dinero para realizar, desplegar programas pendientes todavía en lo que resta del año 2022. Eso es en el presupuesto complementario. Finalmente el escarceo fue tan grande que el gobierno retiró esa parte y dijo, no, que se quede educación con su dinero, vamos que de otro sitio, lo que sea. Eso es lo que se ha dicho. A ver lo que se ejecuta finalmente. El tema está en decir que sobra dinero, que no se va a utilizar dinero en el servicio de educación pública del país con las carencias que se están presentando para iniciar el año escolar, es como un contrasentido. Aquí hay muchas escuelas que tienen años a medio construir, muchos lugares donde no hay escuelas. Muchos problemas con escuelas que se dieron avances, que no se dieron avances, que si el presupuesto se desbordó, que si pito, que si flauta, que los contratistas no pasan. Hay de todo. Hay 700 y pico de escuelas comenzadas que no terminadas. Pero usted no puede seguirme diciendo a mí que eso fue en el gobierno anterior. Hay 2 años de gestión de este gobierno. ¿Por qué no se empleó dentro del presupuesto del 2021, dentro del presupuesto del 2022, terminar esas escuelas, acondicionar esas aulas, buscarlo aunque sea una lona a los muchachos que están recibiendo clases debajo de la mata de mango en los Alcarrizos? Eso tiene años en eso. Sí, viene del anterior gobierno, mal hecho por el anterior gobierno, pero este gobierno debió solucionarlo. No me justifique que no se ha hecho porque viene del anterior gobierno. Y le están sobrando 4.200 millones de pesos al presupuesto de educación. No es así, no se compadece. Eso es un eufemismo, además de muy mal gusto. Hay una justificación por la falta de aulas sobre la base de que en la pandemia, 2020, 2021, en la pandemia, principalmente 2020, cerraron muchos colegios. Se habla de 300 colegios que cerraron. Colegios pequeños que cerraron. Y que todos esos alumnos emigraron hacia la escuela pública. Que eso desborda la capacidad que tienen esas escuelas, las aulas, para poder recibir esos alumnos. Se habla de unos 136.000 alumnos o algo así. Además de eso, pues 136.000 espacios se están buscando. Entonces el gobierno tuvo la genial idea ahora de que no sabía qué hacer con el dinero, que le sobraba, entonces van a dar un bono de inscripción a familias de escasos recursos que no tienen cupo sus hijos en la escuela pública, un bono de 500 dólares. Yo no sé por qué lo dicen en dólares. Son 25.000 pesos y punto. Aquí la economía no está dolarizada. Bueno, bien. O es que lo van a poner en colegios bilingües que cobran en dólares. Bien. 500 dólares, 25.000 pesos. Para la inscripción. Y para el resto del año. Y para los útiles escolares. Y para una serie de gastos en que se incurre aquí en la escuela pública y la escuela privada. Cada año lectivo. ¿Quién va a seguir pagándolo? Las mensualidades, la compra de uniformes, compra de útiles escolares. Un país donde cambian los libros porque le da la gana todos los años. Y lo hacen de una forma. Ahí hay gente que habla mucho de honestidad y de seriedad, y yo siempre lo recuerdo con este tema de los libros. Pero esa es harina de otro costal. Pero siempre se los recuerdo de paso, ¿verdad? ¿Quién va a cubrir esos otros gastos? ¿Por qué? Si se está hablando ahora de buscar algunos locales, algunas casas ahí para acondicionarlas más o menos para que los niños puedan recibir educación, ¿por qué eso no se hizo con tiempo? ¿O fue que se dieron cuenta que el año escolar comenzaba ahora, en septiembre? ¿O fue que se dieron cuenta de que iban a sobrar en septiembre 4.200 millones que no sabían qué hacer con ellos de pesos? Que no se compadece una cosa con la otra. Que sí hay en algunas escuelas algunos problemas legales
dice el presidente y el ministro de Salud, de Educación. Algunos problemas legales de que se pasaron del 25% de adendum del presupuesto aumentado en la construcción de esos locales, y entonces hasta que no se resuelva el problema legal, no se puede continuar o concluir la obra o saber qué se va a hacer con ella. Señor, hace 2 años de eso. ¿Cuánto es que falta para construir la escuela? No, faltan 50 millones de pesos para construir la escuela de 72 aulas, qué sé yo. Se sobrepasa del presupuesto. Hay que buscar una fórmula. ¿Cuál es? No sé, negociarlo, hacerlo por partes, pagarlo, incluirlo en el próximo presupuesto, pedir un adendum de aumento complementario, pues usted no puede dejar que la obra se muera ahí hasta ver qué pasa, hasta ver legalmente, hasta ver qué tan difícil puede ser llegar a un acuerdo de esa naturaleza, sin violentar la ley si usted quiere. Pues algún punto tiene que llegar, o lo van a dejar así, que la escuela que está ya a 3/4 construida se descacara y pues entonces, ¿por qué no lo hicieron con tiempo? ¿Por qué 2 años después no se hizo nada? No, porque se estaba en otra cosa, en educación parece. Fue el ministro que se han votado 250 mil millones de pesos anuales en educación. Es el ministro nuevo, que ya no es nuevo, el que sustituyó al anterior. Entonces son eufemismos, son explicaciones, pero no razones. Son explicaciones de lo que hay, pero eso demuestra también ineptitud, porque eso debió ser resuelto, no llegar a este punto. Vamos a comenzar con todas esas deficiencias nueva vez el año escolar, mientras sobraba dinero del presupuesto de educación que no tenían que gastarlo. Qué penoso ejemplo estamos dando. Qué penoso ejemplo estamos dando. Y siempre se le busca una explicación lógica, una cosa, porque todo, la transparencia, bien, pero las soluciones tienen que llegar. O si no, dejamos eso aparte, que eso se muere y vamos a construir una escuela nueva y hacemos otro presupuesto. Y eso, que el dinero que se invirtió, que también es del erario público, de nuestros impuestos, ese dinero que se invirtió, como fue de otro gobierno, que se pudra. Así no. Así no. Eso es una irresponsabilidad. Así no. Bueno. Eso es lo que decir, que la migración de familias por la pandemia de algunas ciudades a otras ha provocado déficit en las escuelas, de aulas en algunos sitios. Eso es como tratar de coger a uno de estúpido, de tonto, de torpe. Y yo me resisto a tener ese grado de torpeza. Yo seré tonto y estúpido si ustedes quieren, pero quizás no a ese nivel al que quieren inducir a uno. Ay, Dios. Permítame la pausa. El Ministerio de Salud Pública reportó 409 casos nuevos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas, según el Boletín 908 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología. Desde el inicio de la pandemia en el país se han reportado 642.825 contagiados, mientras que el total de fallecidos a la fecha se mantiene en 4.384. 8 presuntos integrantes de la banda haitiana Cocorac Sanraz fueron arrestados en la comunidad de Juana Méndez intentando ingresar ilegalmente a República Dominicana. El portal Gazette Haiti News identificó a los detenidos como Vixia Pierre, Sherlyn Pierre, Vencia Charles, Dina Joseph, Mackenzie Simeón, Jean-Gar Benoit, Jean-Pierre Fleronville y Wyden Jean. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, notificó 3 nuevos casos positivos al virus de la viruela símica,
con la que suman 15 los contagiados confirmados en el país. Los casos corresponden a 2 masculinos de 52 años de edad, de nacionalidad dominicana, residentes en Puerto Plata y Santo Domingo, respectivamente. Tras las denuncias de alegadas irregularidades administrativas y de acoso laboral o sexual contra miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, los miembros de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados decidieron a unanimidad invitar a los miembros de ese órgano fiscalizador a una reunión. De acuerdo al presidente de esa comitiva, el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, existe la probabilidad de que esos funcionarios sean invitados o a un encuentro el próximo lunes. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Gracias a la magia de la Internet, hoy podemos acceder a servicios bancarios especializados de todo tipo, como eso es ir al banco sin tener que ir físicamente al banco. Banesco RD accede a través de Banesco Online vía banesco.com.do. Sí, así como usted lo oye. Está en el banco sin ir al banco. Acceda a los servicios de Internet y, sentado en su casa, podrá resolver todas y cada una de las operaciones bancarias que precise. Banesco, siempre contigo. Carlos Cuello y las económicas aquí en Oye País. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo ha estado los días? Muy bien. Se ve, hay versiones que están publicando los medios, que está publicando el gobierno, que están publicando los medios, de que ha ido cediendo los niveles de precios de algunos alimentos. O sea, como un signo de que la inflación se frenó y va como cediendo, principalmente, que es donde más se siente el tema inflación, en el poder adquisitivo de la gente y la posibilidad de acceder a las necesidades que tiene. Sí, lo cierto es que el último reporte del Banco Central lo confirma, que se ha ido desacelerando el ritmo de inflación. Cayó por debajo de 9.64, cayó a 8.8, ¿no? Y fue de apenas 0.2 el del mes de agosto. Entonces, lo cierto es que, primero, el control de los precios de los combustibles, yo creo que tiene mucho que ver. Sí. Los subsidios del gobierno también. La apreciación cambiaria, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de que tampoco ha habido desabastecimiento. Eso te iba a decir, la escasez también es un factor, porque la escasez provoca inmediatamente aumento de precios. Claro. No tiene que haber inflación. Sí. Si se desabastece el mercado, suben los precios. Es un buen indicador de que la economía está en auge, porque, vamos a comentarlo más adelante, en medio del incremento en la demanda por el crecimiento del turismo, ¿no? La economía no registra escasez, sobre todo de producción nacional. Pues ni siquiera en la pandemia, se registraron escasez. No, en la pandemia hubo excedente, porque tú sabes que el turismo se redujo a cero. Por eso te digo, porque ni siquiera en la pandemia hubo escasez de productos básicos, no hubo escasez nunca. No. Porque realmente la naturaleza no fue contagiada. No fue impactada. No, pero la verdad es que no, como se restringió todo,
claro. Y el país cerró prácticamente, pero siguieron fluyendo los alimentos incluso. Claro. Y ahora, bueno, se sabe que, entre otras cosas, hubo un desbalance entre oferta y demanda en el año de la recuperación, eso era de esperarse, Sí. ¿no? Y después la guerra de Rusia Sí, ese fue otro factor que y fue Ucrania. pegadito ahí mismo. Claro, todavía no acabamos de salir de lo que son situaciones coyunturales críticas, ¿no? La pandemia, la recuperación, que fue un alivio, pero entonces esta guerra también inmediatamente. Lo que sigue en auge es el turismo en República Viento en Dominicana. popa. Sí, señor. Viento en popa, señor. Ahí hubo informaciones que se dieron, la dio el Banco Central y la dio también en un acto el presidente de la República, el ministro de Turismo, David Collado, que hablaron sobre las cifras y después el Banco Central también hizo un anuncio sobre cifras. Sí, turismo se ha adelantado en los últimos tiempos, cuenta con un técnico muy calificado y un departamento de estadística, a ofrecer la cifra del turismo. Antes era el Banco Central, Sí. casi siempre con un mes o 2 o 3 semanas de retraso, pero ahora turismo lo hace Inmediatamente. casi de termina el- inmediato, sí. ¿no? Y en este caso estamos hablando de 621.953 pasajeros no residentes, que hay que destacar que el turismo étnico, como se le llama, o sea, de los dominicanos que de alguna manera no son residentes, pero tienen impacto, tienen presencia, ¿no? Sí. Ya es alrededor de un 20%. Pero se cuentan todos como pasajeros no residentes. Así es. Yo creo que eso en gran medida también podría estar explicando el hecho de que las estadísticas de la región hablan de que el turismo ha estado recuperándose muy lentamente, ¿no? E incluso la ocupación hotelera todavía no ha recuperado los altos niveles. sí. Lo que pasa es que este turismo, estos visitantes no residentes, aunque algunos se van de resort, pero la mayoría vienen a visitas familiares, amén de lo que tú y yo comentábamos los otros días, de las facilidades que hay con estas redes, como Airbnb Sí. y otras, que están, sin lugar a dudas, compitiendo con lo que son los hoteles. Sí, hay buenas ofertas. Sí, es una economía dentro de lo que son los grandes cambios, ¿no?, de los nuevos tiempos. Ahí habla, vi en las estadísticas que dio el Ministerio de Turismo, más que en la que dio simplemente el Banco Central, se establece la sumatoria de que en el mes en lo que va del año, cuando suman toda la cantidad de los turistas que han llegado, son 4.9 millones. 4.9 millones Casi de 5. extranjeros. Pero cuando o de no residentes, pero Exacto. cuando se le suman los 781,000 y tantos cruceristas que no están clasificados como turistas porque no pernoctan una noche en el país, es una clasificación, pero sí hacen vida de turismo en el país y visitan y compran incluso algunas que otras cosas en esos tours que les dan, se dispara entonces a 5.6 millones ya de turistas en los primeros 8 años. Sí, y algunos 8 meses. claro, y algunos conocen el país como excursionistas y después también vuelven como claro, turistas, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de que si tú le sumas esos 700,000 y tanto, estamos hablando de que son 5.655.980. Claro. O sea, de personas que de alguna manera está Y son visitando extranjeros- República Y son Dominicana. extranjeros que visitan República Dominicana. Claro. En una clasificación u otra. Sí. Pero lo son. Dice el ministro que turismo está en uno de sus mejores momentos. Sí, las cifras lo indican. E incluso el gobernador del Banco Central decía que turismo, de ese 5.5% que creció la economía, de crecimiento que se registra, turismo responde por el 1.8%. O sea, Más del 30%. Sí, eso te iba a decir. del más crecimiento. Un 30% Sí, responde. y esa ha sido su tasa en los últimos tiempos, ¿no? Con un fuerte impacto en el valor agregado, porque tiene empleo estable y dentro de lo que son formales en gran mayoría, ¿no? Y mucho empleo indirecto también. Sí. Transportación, producción agrícola, movilidad en muchísimas otras áreas, técnicos, hay mucha Pero estamos gente. hablando de que casi más del 33% también de la inversión extranjera va dirigida al turismo. Al turismo también. A lo que Sí. son construcciones, Principalmente sí. proyectos inmobiliarios, Correcto. ampliación de hoteles. Correcto. O sea que tiene, sin lugar a dudas, que tiene un fuerte impacto en lo que es el crecimiento de la economía.
Y en este año definitivamente hemos tenido una buena recuperación. Mira, la cifra del Banco Central, o sea, de los datos que ofreció el gobernador del Banco Central, destaca que estamos hablando de 119.674 turismo étnico, o sea, de dominicanos, ¿no? Pero es un 74% de crecimiento con respecto al año anterior. Y son dominicanos, pero no residentes. Exacto. O sea, que no es que el dominicano, que yo que estoy aquí, tú que vas aquí, vamos a un resort y entonces nos clasifican como turistas en el resort. No, son personas que viven en el extranjero, que no viven en República Dominicana y que vienen, son dominicanos y que vienen y hacen vacaciones. Claro, pero fíjate que al mes de julio, según el dato del Banco Central, 74% más que el año anterior. Sí. O sea, que es un crecimiento espectacular que está registrando. Claro. Las estadísticas se están comparando con el 2019, 2018. Que debe ser. El 2019 fue un año irregular también por aquello de la imagen del país y eso. El 2018, pero son los años de comparación. Como quiera, está batiendo récords. Sí, son los años de comparación. Y tiene que ser. El Banco Central sigue aumentando sus pasivos, don Carlos. ¿Qué significa esto? Mira, tú conoces, ya lo hemos comentado otras veces, el origen de ese pasivo del Banco Central. O sea, lo normal es que el Banco Central utilice los instrumentos de mercado abierto para retirar dinero, o sea, dentro de lo que son. Es un instrumento de política monetaria, operaciones de mercado abierto. Sin embargo, a partir de 2003-2004, con la situación de la quiebra bancaria y lo que esto implicó, no solamente en el sector financiero, sino en la economía, ¿no? El Banco Central se vio en la necesidad de hacer grandes emisiones para retirar la misma liquidez que había inyectado, devolviéndole los cuartos a la gente, ¿no? Y subir la tasa también para contrarrestar los efectos de la inflación, que en ese momento fue de la más alta que hemos registrado, ¿no? Y aparte del tipo de cambio también, recuérdate que se disparó, todavía no ha llegado. No llegamos a lo que se disparó aquella vez. Entonces, tú te imaginas la locura de tasas que hubo que pagar para convencer a la gente de que dejara su dinero. De un día para otro. Claro. Ni siquiera fue en el tiempo. Claro. Entonces, ese pasivo del Banco Central, que inicialmente eran 100,000 y pico de millones, ya anda por los 800,000 y tantos millones. O sea, se ha disparado a tal extremo que representa el 16.2% del total de la deuda. Así es. 16.2%. Esos pasivos realmente no es, como te decía, no son emisiones con fines de desmonetización y cosas parecidas. Son emisiones que el Banco Central se ve la necesidad de hacer para poder, digamos, coger para pagar y emitir para seguir pagando. Correcto. Pero es un pasivo del gobierno. Así es. De hecho, se hizo una ley en el 2007 que en 10 años eso quedaría traspasado completamente al gobierno. O sea, los títulos del gobierno tendría, el Banco Central tendría títulos de deuda del gobierno y el gobierno pasaría el rendimiento de esos títulos de deuda y el Banco Central no tendría por qué hacer este tipo de operaciones. No se pudo cumplir, lamentablemente. Ese era el ideal que no se cumplió. Pero no se pudo cumplir, ¿no? Por montones de razones. Siempre hay una excusa para tú dejar el de la casa de último, ¿no? Y lo cierto es que ese pasivo debe tener alguna salida, pero no es posible que el gobierno lo asuma plenamente si no se hace una reforma fiscal. ¿Cómo se está manejando? Todavía se está toreando eso desde el año 2003-2004. Sí. El famoso hoyo es lo que está dando vuelta ahí todavía, ¿eh? Y eso va a requerir de mayores ingresos por parte del gobierno para poder transferirle al Banco Central, por lo menos lo que se comprometió, de suerte que aunque el pasivo quede con el gobierno, que el Banco Central es una institución del gobierno, ¿no? Pero el Banco Central no tendría que emitir dinero para poder pagar el rendimiento de esa deuda. Y el problema es que la reforma fiscal y acciones de esa naturaleza tienen un componente político muy alto. Claro. Pero lo cierto es que se le ha ido dando larga al asunto. Pues en algún momento tendrá que ser, Carlos, pienso yo. Claro, porque aquella vez, como te digo, se comenzó, pero se interrumpió. Sí, se dejó. Siempre hay un motivo, como te decía. Carlos, se habla en estos días, se está hablando, y esto no está en la agenda, pero ahí mismo yo creo que podía encajar bien. Se está hablando de que vienen nuevos aumentos en la tasa
en la tasa de política monetaria, para llamarle igual, de Estados Unidos. Y que eso va a reflejar, lógicamente, nuevos aumentos en la tasa de política monetaria de República Dominicana. Se está hablando de que en este mes se espera otro aumento en Estados Unidos. Sí, no, está anunciado. Sí. Ahora en el mes de septiembre ya está anunciado. No se bueno, sabe de cuánto será, si es ¿Ni cuándo? 0.25 o 0.5. Sí. Pero ya se anticipa que se va a producir ese aumento. ¿Y eso va a provocar también aumentos aquí, necesariamente? Nosotros arrancamos adelante de ellos. Entonces quiere decir que ellos están compensando lo que nosotros hemos hecho. ¿Usted me quiere decir eso? Ojalá y que no, pero fíjate, la inflación allá está alta también. Sí, muy alta. Eso a nosotros nos favorece, el hecho de que ya tengan una inflación alta y de que estén subiendo las tasas. Eso hasta cierto punto permite que nosotros, yo creo que ya llegamos, aunque todavía se entiende que soporta un 0.5 más, cercano al 9%, que sería compensar la inflación en las tasas de Estados Unidos. ¿Cuál es el nivel más alto que hemos llegado nosotros? En los últimos tiempos yo creo que no recuerdo. Bueno, en aquellos tiempos, acuérdate de la debacle de los bancos. Sí. Que el Banco Central llegó a pagar tasas por encima de un 36, ¿tú recuerdas? Sí. Pues bueno, eso es bueno, pero una coyuntura muy excepcional. No, en condiciones normales, yo no recuerdo en los últimos tiempos que llegamos a un 8. En el 9, quizás, en el 2009. 2008-2009, por ahí creo. Sí. Cuando la recesión global. Cuando sí, la crisis mundial. Creo que anduvimos por los 8.25 sí. Por ahí. Pero ya en los últimos tiempos no. La cosa del pasado, ¿no? De todos modos, el Banco Central, la Junta Monetaria, tiene que darle seguimiento a lo que sucede con la política monetaria de Estados Unidos. Porque si nosotros mantenemos ahora mismo tenemos a favor el hecho de que el peso se ha revaluado. Sí. Y eso no estimula repatriación. Al contrario. No. Han bajado los depósitos en dólares en la banca dominicana, ¿no? Claro. Y la inflación parecería que se va a lograr. No creo que el objetivo meta inflación, pero sí parecería que se va a lograr seguir desacelerando el ritmo de crecimiento de la inflación. Bueno. El país mejora la posición en el índice del desarrollo humano. Eso dice el último informe sobre desarrollo humano de las Naciones Unidas. Tiempos inciertos, vidas inestables. Configurar nuestro futuro en un mundo de transformación. Eso está aplicado para unos 189 países, 2 regiones autónomas, como es el caso de Hong Kong. O sea, estamos hablando de 190 aproximadamente. Pero eso es muy académico. Sí. Lo que pasa es que ese índice, tú sabes que tradicionalmente para medir el desarrollo de los países se ha utilizado mucho el per cápita. Sí. ¿Cuánto es el PBI? Tenemos 100 millones de PBI en dólares y eso se distribuye, se promedia sí. entre la población y ese es el per cápita. El per cápita de aquí es... Estamos recuperando, ¿no? Por los 8,000 y tantos dólares, debería estar mucho más alto. Ahora seguramente que al año. Anual, claro. Pero cuando tú lo comparas con países como Centroamérica, Panamá tiene un per cápita más alto que nosotros, por supuesto, porque su PBI es muy similar al nuestro, pero tiene la mitad de la población. Sí, y además una economía dolarizada que es más estable en ese sentido. Pero ningún país de Centroamérica igual el per cápita de República Dominicana. Costa Rica tiene también una condición en que son pocos, tiene mucho más territorio que nosotros y tiene pocos habitantes. Pero el per cápita se sigue utilizando. El asunto es que Naciones Unidas utiliza este índice de desarrollo humano que utiliza otro tipo de variables. Le da más ponderación a la salud, la educación, el medio ambiente. O sea, está más enfocado a la calidad de vida. Correcto. Y para este año República Dominicana subió 2 posiciones, aparece en posición 80. El 90% de los países retrocedieron como consecuencia de la pandemia. Nosotros aún en medio de la pandemia hay que reconocer que se afrontó la pandemia exitosamente, con la vacunación, hubo respuesta, ¿no? Y la recuperación, ni hablar, fue espectacular también, ¿no? Hubo que buscar recursos, pero encontramos dónde conseguir los recursos también, no se nos cerraron la puerta. Entonces, eso habla bien. Hay algunas áreas en las cuales lamentablemente sacamos mala nota, por ejemplo, en la redistribución, en la desigualdad. Ahí no andamos muy bien, que digamos, ¿no? No, porque ha habido, después de la pandemia ha habido, al contrario, una mayor concentración del ingreso, ¿no? La economía ha seguido creciendo, pero
los mecanismos de redistribución deben seguir mejorándose, pero hay que garantizar la estabilidad social, además de la parte macroeconómica, ¿no? Más del 90%, te decía, de los países tuvieron caída y más del 40% en los 2 años, porque son 2 años consecutivos de retroceso que llevamos. Esto va a ser difícil poder cumplir los objetivos del milenio. Revertirlo es muy... En América Latina, bueno, Chile, que tiene posición 42, Argentina 47, Costa Rica 58, nos supera en ese aspecto. Uruguay, esos países tienen muy buena nivel de desarrollo humano. Panamá nos supera en desarrollo humano también. Y luego con desarrollo humano alto, que es donde estamos nosotros, ¿no? República Dominicana tiene 80, Cuba 83, Perú 84, o sea que superamos a Perú y a México, que tiene 86, Brasil 87, Colombia 88 y Ecuador 95. O sea que nosotros estamos por encima de todos esos países en lo que es el índice de desarrollo humano. Aún la pobreza nosotros hemos mejorado bastante. Los niveles de pobreza, incluso, eso te iba a decir, se frenaron. El nivel de pobreza, incluso el de pobreza extrema, que era peor todavía, se frenó y comenzó a retroceder. Muy por debajo de la media de América Latina, que está por encima del 30. La pandemia detuvo, en cierto modo, todo ese retroceso progresivo, pero pasó en todo el mundo igual, por igual. Claro, o sea, son los 2 años perdidos. Pero aquí está incidiendo mucho los programas sociales. Sociales, claro. Ahí es donde viene el principal éxito de frenar esta situación. Limpian las estadísticas, pero en definitiva... No, pero también en la práctica y en la realidad se produce, porque es cierto. Ah, no, claro. O sea, ayuda, es un apoyo. Tú me dirás, lo ideal sería que no tuviéramos que endeudarnos para apoyar lo que son las finanzas públicas, porque seguimos acumulando déficit. No, claro. Eso sería lo ideal, que todo esto saliera de los impuestos. Eso es verdad, pero para votarlo en algunas otras cosas, qué mejor que en la calidad humana. Ah, no, claro. Primero. Y segundo, el tema de los impuestos será siempre un tema pendiente de esa reforma fiscal y de la necesidad de aumentar la presión tributaria. Pero cada vez que nos acercamos y le dan vuelta y no se sabe en qué momento tomar la medida por el tema político, nos acercamos a los procesos electorales y se ponen más lejos. Ahí tenemos problemas ahora con el comienzo del año escolar. Claro, eso es lo que mencionaba. Entonces, ¿pero cómo es posible? Entonces, que van a destinar $500 ¿y por qué lo ponen en dólares? Por alumno para la matriculación. Se ve menos. No, nosotros somos en pesos primero. Y lo segundo, ¿cómo es que tenemos ese déficit de aulas y de situaciones cuando teníamos 4.000 millones de pesos que nos iban a sobrar del presupuesto de educación? Son los contrasentidos. Y muchas construcciones paralizadas. Claro, entonces se sigue con el sofisma de que eso fue de la gestión anterior. Pues en 2 años, ¿por qué no la rehabilitaron? ¿Por qué no procedieron con eso? Claro. Entonces, y le sobra dinero del presupuesto. Entonces no, como que no me cuadra. Personalmente a mí no me cuadra. No cuadra. Yo no sé usted que es economista y es cuadrado. No cuadra. No cuadra. Ni González Cuadra tampoco. No. Es así, Carlos. Bueno. Gracias por sus informaciones y por su oportunidad que nos da nueva vez de conocer la situación de la economía nacional e internacional en estos conversatorios de economía con don Carlos Cuello. La semana próxima tendremos otro conversatorio, con la gracia de Dios, ¿verdad, don Carlos? Así es. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
mientras siguen las presiones en la comunidad internacional de que tiene que acudir en procura de ayuda a Haití para tratar de poner un poco de orden en esa casa que yo siempre digo es un barril de pólvora con la mecha encendida. El primer ministro Ariel Henry ha pedido a la comunidad internacional que intervenga en Haití, que eso está desbordado después de los atentados del domingo pasado, donde 2 periodistas fueron asesinados a tiros y quemados sus cuerpos. 5 pudieron huir de una cobertura que hacían en City Soleil sobre algunos desórdenes que estaban ocurriendo allí. Después de esto, el asunto se ha crispado cada vez más y ahí vemos que en República Dominicana, en la comunidad de Juana Méndez, atraparon a 8 integrantes de una de esas bandas sanguinarias y peligrosas que trataban de huir hacia República Dominicana. Y en un operativo en que participaron autoridades haitianas y inteligencia de República Dominicana, ayudaron a detener a estos delincuentes, bandoleros, armados, que pretendían cruzar a la República Dominicana. Y ahí viene la razón por la cual oficialmente se puso esta restricción sobre la presencia, la entrada a República Dominicana de 12 de estos bandoleros haitianos, incluyendo, para que fuera el número 13, el señor Claude Joseph, el ex canciller y ex primer ministro efímero, interino, que trató de apoderarse del poder cuando Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio del 2021. Según las informaciones que uno posee, que no puedo comprobarlo porque no lo he visto, parece que las autoridades de inteligencia de República Dominicana han detectado que Claude Joseph y algunos otros dirigentes de esos haitianos han usado República Dominicana en los últimos tiempos para venir de forma privada, principalmente a algunos resorts del este y aquí en la capital dominicana, a reuniones de corte político, de tipo político, con otras gentes que viven en Estados Unidos y en otros sitios, y vienen aquí, se reúnen en sus componendas políticas en Haití. Y este señor, que según esas informaciones ha venido a República Dominicana en los últimos tiempos y ha sido detectado, es el hombre que sale a acabar con República Dominicana y a decir todas las groserías de República Dominicana, al extremo de que nosotros queremos usar a Haití como un zafacón para buscar esa malquerencia de Haití, peor de la que existe en algunos sectores, hacia República Dominicana. Eso hay que verlo con pinzas y hay que mantener ojerizas sobre eso que ocurre en Haití. En otros hechos de la política internacional, hay mucha atención sobre la presencia de jefes de Estado, de lo que puede ser una gran concentración de dirigentes de todo el mundo a acudir la próxima semana, el lunes específicamente, a los funerales del sepelio final, del entierro de la reina Isabel II, quien falleció el viernes de la semana pasada a los 96 años, y se ha generado el cambio de poder en manos de su hijo Carlos, al mismo tiempo de la señora Liz Truss, que es la nueva primer ministro, que ascendió al poder en el primer ministro 48 horas antes del fallecimiento de la reina, quien le dio su bendición momentos después de que Boris Johnson tuviera que renunciar, rescindir del cargo de una forma prácticamente deshonrosa y bochornosa. Así es la vida en Inglaterra y mucha gente está atenta a lo que va a pasar allí con este sepelio de la reina. Así es. En el mundo siguen la atención sobre diferentes situaciones de la política y la economía, y desde la redacción central de Oye País, Pedro Vargas nos presenta las internacionales.
La NASA anunció para el próximo 27 de septiembre como la fecha para intentar de nuevo el lanzamiento de la misión lunar Artemis 1 desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en la Florida, después de 2 intentos fallidos por problemas técnicos, de acuerdo con el plan de la Agencia Espacial Estadounidense. La ventana de lanzamiento de 70 minutos se abrirá a las 11:37 minutos del 27 de septiembre. 2 personas han fallecido, entre ellas un agente de la policía de la ciudad canadiense de Toronto, y otras 3 resultaron heridas en 2 tiroteos protagonizados por un individuo que posteriormente fue detenido y también resultó muerto, informaron medios locales. El presidente de China, Xi Jinping, viajará fuera de su país por primera vez en más de 2 años para asistir esta semana a la Samarcanda, Uzbekistán, a una reunión de líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái. El Ministerio de Seguridad de Argentina reveló que la vicepresidenta Cristina Fernández recibió una amenaza de muerte que mandó a investigar en el contexto en que la justicia analice el ataque fallido que recibió la exmandataria el pasado 1 de septiembre. Hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me han acompañado y los cito para mañana nueva vez aquí para seguir analizando temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Un buen día. Nos vemos la próxima.